Tenemos que reconocerlo, cuando empiezan a sonar los primeros acordes del himno francés, todos y cada uno de nosotros presta atención. Incluso nos resulta difícil no emocionarnos cuando escuchamos que los deportistas o ciudadanos franceses empiezan a entonar todos juntos el que posiblemente sea el himno de una nación más bonito del mundo, la Marsellesa. Y es que los hay muy bonitos, ojo, como el de Rusia o la antigua Unión Soviética, del cual hablé en otro vídeo en el que te cuento su fascinante historia. Por cierto, en Rusia, después de la primera revolución en febrero de 1917 y durante el gobierno provisional de Alexander Kerensky, la marsellesa se tradujo al ruso y se reproducía solemnemente en los actos oficiales de aquel año convulso 1917. Aunque nunca llegó a ser considerado himno oficial, es una pieza muy curiosa de escuchar. Os pongo cómo sonaba. También es muy bonito el de España, que aunque no tenga letra, es una composición musical sublime. Y no lo digo yo porque sea español. ¿Y el himno de tu país es bonito? Me encantará leer cosas y curiosidades sobre vuestro himno patrio. Por favor, dejádmelo en los comentarios. Hoy toca hablar de la marsellesa. Te podrán caer mejor o peor los franceses, como ocurre con todas las nacionalidades. Tienen sus detractores, pero también gente que ama su cultura y, por supuesto, su himno. Como no podía ser de otra manera, este himno musical nació durante la famosísima e influyente Revolución Francesa. Sin embargo, contra todo pronóstico, el compositor era monárquico. No creía en la República. De hecho, se negó a jurar la nueva Constitución francesa de la época. El tipo era valiente porque, ojo, se jugaba literalmente el mantener la cabeza sobre los hombros. ¿Consiguió escapar de la guillotina? Te lo cuento todo ahora mismo. Hay que hablar un poco de historia, aunque no temáis, es una aventura apasionante. Luis XVI era el monarca vigente cuando nació esta pieza musical. Entre unas cosas y otras, Francia era un caos. Luis XVI reina, pero no gobierna en absoluto. En París, muchos revolucionarios querían instaurar una república, pero erigida sobre la sangre y cabezas de los anticuados, egoístas y maliciosos monarcas. Ni que decir tiene que lo consiguieron a golpe de guillotina, aunque luego vino Napoleón y más tarde otra vez la monarquía. En fin, una historia tremenda que en otro momento abordaremos. Desde luego, y según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea al sentarse las bases de la democracia. En fin, seguimos con un poquito de historia para meternos en contexto y por supuesto con la música. El caso es que en plena revolución, allá por 1792, otras monarquías europeas miran con muy malos ojos a la revolución del pueblo francés. Pretenden al menos detenerla y que no se propague por sus países, por lo que forman una coalición en la que, tras una declaración llamada la Declaración de Pillnitz, constatan que se debe permitir al rey de Francia alcanzar en completa libertad las bases de la forma de gobierno, que es el que corresponde al soberano para el bienestar de Francia. La tensión con Austria es insostenible y tras esta declaración de Pillnitz, Francia finalmente declaró la guerra a Austria el 20 de abril de 1792. ¿Qué es esto de defender al rey? Hombre, por Dios, solo faltaría, pensarían los franceses. Nosotros en plena revolución y estos monarcas europeos exigiendo que le demos el poder al rey. En definitiva, a la guerra. Mientras tanto, Luis XVI, por supuesto, ya estaba preso. Que j'ai la conscience tranquille. Et ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre. Y si la cabeza del rey ya tenía muchas papeletas para ser cortada y depositada en una cesta de mimbre, el 25 de julio de 1792, un jefe del ejército prusiano venido arriba y conocido como Guillermo Fernando de Brunswick se cubrió de gloria lanzando el manifiesto Brunswick. En este manifiesto, más bien amenaza, se lanzan, entre otras cosas, estas directrices dirigidas a los habitantes de Francia. En total eran 8, nombro las que para mí son las más llamativas.
poner fin a la anarquía en el interior de Francia, detener los ataques dirigidos contra el trono y el altar, restablecer el poder legal, devolver al rey Luis XVI la seguridad y libertad de la que le ha sido privado y ponerlo en condiciones de ejercer la legítima autoridad que le corresponde. Con estos objetivos, yo, el suscrito comandante en jefe de los dos ejércitos, declaro que nuestros ejércitos no pretenden inmiscuirse en absoluto en los asuntos internos de Francia. Solo es nuestro deseo liberar de su cautiverio al rey, a la reina y a la familia real y procurar a su muy cristiana majestad la seguridad necesaria para que pueda realizar sin peligro y sin obstáculos las convocatorias que desee y trabajar para asegurar la felicidad de sus súbditos. La ciudad de París y todos sus habitantes, sin distinción alguna, serán obligados a someterse sin tardanza al rey. Las ya citadas majestades declaran bajo su palabra de honor como emperador y rey que si el Palacio de las Tullerías es forzado o atacado, o se realiza la más mínima violencia contra el rey, la reina o la familia real, y su seguridad y libertad no son aseguradas de inmediato, la venganza ejemplar a la que serán sometidos jamás será olvidada. Por estas razones llamo y exhorto de forma apremiante a que ningún habitante del reino presente oposición a los movimientos de las tropas bajo mi mando, y por el contrario les procuren paso libre, les asistan y ayuden con buena voluntad en lo que las circunstancias requieran. Ante semejante despropósito, los resultados de este escrito fueron contrarios a lo esperado, y es considerado como una de las principales causas de los acontecimientos ocurridos el 10 de agosto de 1792, que no fueron otros que la derogación por completo de la monarquía, si quedaba algo por derogar. Y por supuesto, y acusado, entre otras cosas, de alta traición, le costaría la cabeza al rey Luis XVI, más tarde a su mujer María Antonieta, y en fin, la guillotina en Francia cogió carrerilla y durante un tiempo no paró de funcionar demencialmente durante la Revolución Francesa, ejecutando a diestro y siniestro a, y según el juicio de los nuevos gobernantes, enemigos del pueblo sin parar. Al final ni el mismísimo Robespierre, uno de los padres de la Revolución, se salvó de ser guillotinado. Pero como digo, hoy preferimos hablar de música. Ya en plena guerra, en el este de Francia, más concretamente en Estrasburgo, el alcalde de la ciudad, y al sentir el aliento del enemigo, quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se unan al ejército del Rin. El por entonces comandante del ejército del Rin recibía en Estrasburgo los despachos de guerra que le anunciaban tan grave acontecimiento. Reunidas en la plaza de armas y tras enarbolar la bandera sobre la imponente catedral de la ciudad, las fuerzas militares escucharon del alcalde barón Philippe Friedrich Dietrich la declaración de guerra en un perfectísimo francés. Después, en esa misma tarde del 25 de abril, durante una recepción en casa del alcalde, varios jefes y oficiales del ejército del Rin expresaron la necesidad de crear un himno nuevo que reemplazara al festivo y ligero Ça ira, y que sonaba así. Entre los oficiales allí presentes se encontraba un capitán de ingenieros llamado Claude Joseph Rouget de Lisle, conocido por su destacada afición a la poesía y a la música. El alcalde Dietrich le solicitó hacer lo posible por componer un himno más acorde con aquellos históricos momentos. Esa misma noche, del 25 al 26 de abril, al volver a casa, Rouget de Lisle, y acompañándose de su violín, compuso la música del canto de guerra para el ejército del Rin, dedicado a su comandante, el mariscal Luckner. Para la letra, de Lisle se inspiró en una frase que se podía leer por toda la ciudad y que decía «Aux armes citoyens». Se cuenta que en 5 horas tenía preparada esta impresionante pieza musical. Al día siguiente, el propio alcalde Dietrich, con buena voz de barítono, lo cantó en su casa para un grupo de amigos, entre los que se encontraba el mismo mariscal Luckner, siendo el himno aceptado unánimemente como el canto de guerra para el ejército del Rin. Rouget de Lisle orquestó el himno de inmediato. Fue impreso y distribuido por toda la ciudad. 4 días más tarde, el aire estaba cargado de expectativa. De Lisle, junto a su esposa, al piano, interpretó la pieza ante un público ansioso. La música resonó con una fuerza arrolladora, conmoviendo a todos los presentes. La emoción era palpable y la satisfacción inmensa. Existen varias versiones sobre cómo el general François Miraut llegó a escuchar ese himno. Unos dicen que estaba en Estrasburgo cuando se entonó por primera vez ante la multitud y quedó impresionado. Otros cuentan que un soldado se la cantó en Marsella. El caso es que una vez en Marsella, y tras un discurso memorable ante la multitud, Miraut cantó la canción ante un eufórico público.
El himno llega a los federados de Marsella, los cuales viajan hacia París para conmemorar el segundo aniversario de la toma de la Bastilla. Durante el camino de 20 largos días hacia París, estos soldados interiorizan la melodía y la letra haciéndola suya completamente. A su llegada a París, la canción se propagó por toda la capital francesa como un virus, y al poco tiempo esa melodía sonaba por toda la ciudad. Se denominaba la canción de los marselleses porque fueron estos los que la introdujeron en París y la dieron a conocer. En 1795, la ya nombrada como la marsellesa y prácticamente conocida hasta por el último francés que vivía perdido en una montaña, fue declarada himno nacional. Como decía al principio del vídeo, el autor de la melodía y de la letra de la marsellesa no era republicano, sino todo lo contrario, era afín a la monarquía. Por supuesto, fue declarado enemigo del pueblo sin mucho tardar, por lo que sin más remedio tenía que pasar por la guillotina, como pasaron entre otros su amigo el alcalde de Estrasburgo. Sin embargo, por haber compuesto semejante obra, fue indultado por los responsables del momento. Así que mantuvo la cabeza unida a su cuerpo hasta su muerte en 1836. Tras una vida no falta de emociones, ya jubilado, vivió humildemente con una pequeña pensión por haber pertenecido a la Legión de Honor. Después, la marsellesa fue quitada como himno y puesta otra vez según los gobernantes que entraban en el país. Durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, la marsellesa fue prohibida debido a sus connotaciones revolucionarias. Napoleón Bonaparte la censuró durante el Imperio. Después de la Revolución de julio de 1830 se restableció, pero Napoleón III la volvió a prohibir hasta el año 1879, año en el que fue restaurada como himno nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi la volvió a prohibir y la marsellesa pasó a ser un símbolo de la resistencia francesa. Tras la liberación y hasta nuestros días, los franceses cantan orgullosos siempre que pueden su querido himno. Y hasta aquí la historia de la marsellesa. Espero que te haya gustado. Te pido por favor que compartas y le des a me gusta si te ha resultado interesante el vídeo. Yo ya sin más me despido. Yo soy Daniel Casas. Hasta la próxima.